ha habido mucha discusión pública, ha habido una discusión intensa siempre. De hecho, nosotros mismos lo hemos retomado muchas veces sobre la idea del fraude. En el discurso del Instituto Nacional Electoral hay una insistencia en el sentido de que no es posible llevar a cabo fraudes electorales en México desde hace muchos años, que hay muchos mecanismos para evitarlo, y una y otra vez ha dicho que es casi imposible llevar a cabo un fraude electoral. Bueno, un investigador y consultor, Marcelo Loredo Saucedo, él es licenciado en Política y Gestión Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha estado investigando en los últimos 15 años qué son los fraudes, cómo se llevan a cabo los fraudes electorales, y en una de estas investigaciones ha detectado elementos complejos, invisibles, que le hacen a él sospechar de que serían herramientas para cometer un fraude. Y le damos la bienvenida aquí a los periodistas, a Marcelo Loredo, y le agradecemos que esté aquí esta tarde. Gracias, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro, Álvaro. Es un placer estar aquí con su auditorio. Y pues creo que ya es hora de hablar de estos temas. De hecho, he platicado con muchos amigos. Yo creo que esto ya está muy calientito, ya lleva mucho tiempo cocinándose. Efectivamente, llevamos 15 años investigando sobre este tema, sobre los fraudes electorales. Y creo que lo que vengo ahora a presentarles es una serie de investigaciones que nos pueden dar luz sobre lo que pasó en la elección para gobernador del Estado de México y la elección presidencial, y cómo estas investigaciones nos permiten conocer, y lo voy a decir despacio, nos permiten conocer la probable responsabilidad de los órganos electorales, y me refiero tanto locales como federales. Quiero iniciar dando mi opinión. En la elección del Estado de México, para su servidor, hubo fraude. Y en la elección del 2018, yo creo con toda seguridad que Andrés Manuel López Obrador obtuvo más del 53% de los votos. Suena increíble hablar sobre este tema. Sin embargo, les voy a dar una serie de datos, una serie de resultados, pero no sin antes comentarles que primero es importante hablar de los antecedentes. ¿Y por qué es importante los antecedentes? Porque no es de hace poco tiempo. Yo creo que todo se remonta a la inquietud, fue desde 1988, que se dio un gran fraude. Y tan es así que ese fraude nos llevó a la transformación de los procesos electorales en México. Y creo que todo este elemento da origen a lo que hoy conocemos como los órganos electorales, tal como los conocemos ahora. Como mexicanos, tenemos una opinión muy definida de qué pasó en la elección del 2006 y el 2012. Todos creemos, de los ciudadanos quiero pensar, la mayoría, porque nunca he escuchado a alguien que opine diferente, que los fraudes sí fueron consumados. 2006, de alguna manera, es el inicio de lo que hoy estamos viendo. Esta lucha que vemos en la arena pública es la continuación de ese fraude. Y 2012, yo creo que marca el inicio de lo que hoy es el nuevo gobierno. Existen muchos factores que intervienen de manera coordinada para que los fraudes sucedan. Y solo conocemos una pequeña parte de este entramado. Todos conocemos un sinfín de trampas y el repertorio es muy amplio. Los hay, digo, desde la urna embarazada, el ratón loco,
el carrusel, la despensa, la compra de votos, las tarjetas con diversos beneficios, amenazas, violencia, promesas, etcétera. Pero de acuerdo con los resultados de las investigaciones que hoy les vengo a compartir, hay otros elementos que son más complejos e invisibles, y donde probablemente han sido planeados y dirigidos por quienes quizá nunca nos imaginamos. Marcelo, ahora estuvimos analizando lo que tú nos enviaste, el estudio que tú hiciste. Me llama mucho la atención muchas cosas y me gustaría que nos explicaras. Justamente en el tema de la distritación federal de la elección 2016-2017, tú tomas un ejemplo de Sinaloa, de cómo se encapsulan las regiones donde hay un beneficio muy concreto para un partido, en este caso el PRI, y se aíslan los sectores en donde pudiera haber, digamos, un descalabro para este mismo partido. ¿Por qué no nos explicas en particular, mapa que tenemos ahora mismo? Ok, mire, lo que ustedes están viendo, solo cabe mencionar que son muchos elementos que definen la construcción para generar un fraude. Primero, efectivamente, es fundamental administrar un territorio, como toda batalla, como toda guerra. Primero es importante administrar el territorio. Y si nosotros vemos eso en una elección, creo que es fundamental las distritaciones federales electorales que se llevan a cabo en el país cada cierto tiempo. En este caso, la distritación federal que se utilizó en la elección del 2018 fue en el 2016. Se desarrolló, se hizo toda una serie de datos de todo el país, pero en concreto el que ustedes están viendo ahí en su pantalla, tenemos una parte donde la ciudad, donde se ve el número 4 del lado izquierdo, es un distrito que anteriormente lo ganaba siempre el PAN. El PAN ganaba ese distrito y era difícil que se lo quitara el PRI. Entonces, esto es una técnica en la cual se generan una serie de te quito, te pongo, te agrego, te divido, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos en este caso, si ustedes ven el territorio, está muy resaltado el distrito que está en la parte inferior del lado izquierdo. Ese distrito está dominado por el PAN. Sin embargo, hay mucho del territorio que lo rodea estaba totalmente dominado por el PRI. En aquel entonces, el PRI, dependiendo de quién estuviera en el gobierno, lo que veíamos es que es fácil, o puede ser fácil, que simplemente administramos el territorio, y si nosotros, ¿cómo podemos hacer que la ciudad, en este caso que esa es una ciudad que la ganaba el PAN, pues sencillamente le metemos territorio en donde tenemos una gran cantidad de votos y que no nos cuesta nada quitarle pedazos? Y eso hicieron. Le agregaron una parte del territorio de Sinaloa, que no es un pequeño pedacito, sino estamos hablando de la sierra y mucho más allá al extremo del otro del estado. Y pues de alguna manera pudimos encontrar que así como este ejemplo que ustedes ven en la pantalla, es generalizado en todo el país. O sea, sí se utiliza una administración. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y por qué pienso eso? Porque tengo resultados en donde se nota en todo el país, cuando uno hace el análisis en todo el territorio a lo largo y ancho del país, lo que encontramos es que la competitividad del PRI, sin que haya todavía elecciones, sino nada más con modificar la estructura electoral, aumenta su capacidad de competencia. A ver, Marcelo Moredo, sí. A ver, la distritación es solamente un primer paso para
lo que tú dices es posible hacer en México, el fraude electoral. Pero ¿cómo es posible que los partidos políticos, particularmente quienes se ven afectados con esta redistritación, como la que hubo entre el 2016 y 2017, puedan no darse cuenta? Un partido político, en este caso al PAN, que es el ejemplo que estás poniendo, al ver que esa redistritación lo va a afectar electoralmente, se va a oponer. ¿Qué no se opuso el PAN para ese distrito? ¿No se opuso en su momento el PRD en otros distritos, o Morena en los distritos que también le podían haber afectado? Claro, ahí estamos hablando todavía, ya Morena estaba actuando a partir de que en el 2015 participó en las primeras elecciones federales. Mire, de hecho, esto parecería que de hecho, uno de los sentidos que tiene las investigaciones, la primera evidencia que tuvimos de esto que le estoy mencionando fue en la elección del 2006. Y en la elección del 2006, por ejemplo, ahora quien tuvo la ventaja, en aquel entonces, no sé si fue algo coincidencia, pero quien estaba en ese momento era el gobierno federal, estaba el PAN. Y cuando hice este mismo análisis, quien era beneficiado era el PAN. Entonces, cuando ya ha pasado, digo, les estoy hablando 15 años, he tenido contacto con dirigentes nacionales que de alguna manera conocen, o uno cree que conocen lo que está pasando. Extrañamente les voy a decir que no se dan cuenta. O sea, porque es una tarea que he coincidido con muchos personajes de la política y creen imposible que alguien que es muy ajeno a los partidos políticos pueda entender y conocer este tipo de datos. Sí, efectivamente, si ustedes me preguntan que si yo creo que ellos lo sabían, no. De hecho, dudo que entiendan cómo se efectuó. ¿Por qué? Porque de alguna manera estas distritaciones son extremadamente técnicas, y cuando uno ve los materiales de cómo se elaboran, es difícil ver que no haya un sesgo. O sea, es difícil pensar que no existe un sesgo cuando solo una sola fuerza política es beneficiada. Te lo pregunto de otra manera, Marcelo. Te lo pregunto de otra manera, sí, para buscar que pueda haber, por ejemplo, en contra tuya, una presunción de que, como ha ocurrido en otros momentos, hay una teoría de la conspiración y que alguien de pronto dice, es que va a haber fraude electoral o se pueden cocinar fraudes electorales ahora, pese a que el consejero presidente del INE, apenas la semana pasada dijo, en México no hay fraudes electorales. ¿El fraude electoral en México es posible? Te lo pregunto. Totalmente. ¿Y cómo se comete? Porque ¿es jurídico, es técnico, es político, es mediático? ¿Qué? Si me permiten, vamos, si me ponen la primera lámina, con esos elementos podemos decir por qué es muy difícil entenderlo. Les estoy hablando de 15 años, no es una investigación, son muchas investigaciones. Y mucho de este material ha sido testeado con personajes de la política y personajes que sí conocen perfectamente cómo sucede esto. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar, por ejemplo, ahorita que pusieron ustedes los mapas, efectivamente, primero debemos de planear un territorio. Segundo, si nosotros queremos saber qué está pasando en una elección, digo, ¿quiénes no conocemos lo que es el servicio de video en streaming? Si una empresa es capaz de generar un video que no está en nuestro celular y que lo vemos en streaming, como diciendo, en el instante, sin que esté en nuestro servidor, se supone que entonces si nosotros tenemos un sistema informático, es facilísimo, teniendo un ejército de personas allá afuera en un proceso electoral, en una jornada electoral, desde las 10 de la mañana nosotros ya sabemos cómo van las elecciones, dónde hay representantes de casilla, dónde no los hay, dónde se instalaron casillas, dónde hay problemas. Nosotros lo podemos saber. Y entonces primero sabemos las encuestas de salida. Segundo,
viene el conteo rápido. ¿Para qué sirve el conteo rápido? Y es solo, todo es lo que ha arrojado las investigaciones, que lo puedo demostrar. Primero viene que el conteo rápido, de alguna manera, confirma el pronóstico que se hizo durante el día en las encuestas de salida. Y si ese pronóstico nos puede permitir generar un albazo. Y posteriormente necesitamos al PREP. ¿Y por qué el PREP? Porque el PREP ocupa 24 horas, donde llegan los datos que empiezan a llegar a los centros de acopio, que se toman desde una fotografía y terminan de entregarse hasta el siguiente día. De alguna manera, las urnas que empiezan a llegar tienen hasta 24 horas para llegar a los centros de acopio. Entonces, mire, ahorita ustedes hicieron un comentario de que se dice que el árbitro menciona, concretamente Lorenzo Córdoba, menciona que es imposible llevar a cabo un fraude. Y entonces también hablábamos de lo que significa decir de curarse en salud. Les voy a recordar algo que pasó en el 2018. Todavía no empezaba el proceso electoral y hubo una declaración del presidente del Consejo General del INE que decía que se había hecho, no sé si recuerdo si unas encuestas o algo parecido, donde decía que la ciudadanía, que la población estaban en desacuerdo con los políticos. Y decía que estaba preocupado si se iba a lograr que los ciudadanos participaran en el proceso electoral. O sea, él ya se estaba preparando de que si pasaba algo, porque si habían o no los funcionarios. No pasó eso, hubo una gran participación. Y segundo, no sé si recuerdan, porque este dato es fundamental. En el 2018 hubo un dato muy importante. No sé si recuerdan cuando se manejó que se tomó la decisión para llevar a cabo el conteo rápido, que decían que se tenía que tomar una fotografía en la casilla y se tomó la decisión que no fuera de la acta de escrutinio y cómputo, sino que fuera del cuadernillo de apuntes. Y se hizo un debate porque esa decisión la había tomado el INE. Llegó hasta el tribunal y se declaró en el Tribunal Electoral, lo declaró en una entrevista, la presidenta del tribunal declara y dice: si los partidos políticos no se oponen a que haya de que se tome la fotografía, no del acta de escrutinio y cómputo, sino que se tome del cuadernillo de apuntes, no podemos hacer. ¿Y saben qué? No hubo un solo partido que se quejara de ello o que metiera una impugnación. Y les voy a decir por qué eso fue muy malo. Porque no tiene el mismo carácter legal el cuadernillo de apuntes que el acta de escrutinio y cómputo. Sin embargo, así se fue. Bien. Eso no fue lo correcto. ¿Y saben qué le dio al INE? Le dio más horas. Y en esto que les voy a platicar más adelante sobre cómo funciona el PREP, van a ver por qué es importante lo de las horas. Bien, ahí lo tiene usted. Es una teoría. Lo que dice Marcelo Loredo es que es posible todavía cometer fraudes en México, más allá de lo que se ha mencionado, que si la urna embarazada, que si el ratón loco, el carrusel, la despensa. Él habla de una planeación más estratégica para cometer fraude. Marcelo, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, aquí en Los Periodistas. Te agradecemos por participar. ¿Te quedaste con alguna pregunta, señor Delgado? Te vi como... Sí, de hecho, yo creo que hay una parte que es muy importante, que quizá de manera breve, Marcelo, puedas explicarnos sobre cómo justamente se consuma eventualmente un fraude electoral. Exacto. Si ponen, por ejemplo, la lámina, las siguientes, donde aparece lo que pasó en el Estado de México, creo que eso es fundamental. Si no vemos esas gráficas, es imposible que podamos entender esto que estoy mencionando, donde aparece más adelante. Perfecto. Más adelante. Y eso creo que es fundamental. Adelante.
Más adelante. Adelante, en la que sigue. Adelante. Miren, en la siguiente gráfica, después de esa. Se refiere a la elección aquí, de 2000. Miren, lo que ustedes ven del Estado de México. Yo creo que, miren, si ustedes se dan cuenta, digo porque todos lo tenemos en la mente, lo que pasó en el Estado de México en aquel entonces, eso que ustedes ven como una campana de Gauss, cuando nosotros vemos que la campana debería de ser como una campana. Si recuerdan ustedes, en aquella ocasión se dijo mucho sobre los procesos electorales, se comentó bastante sobre qué pudo haber pasado, y se hablaba de que en un horario en la noche, de repente iba ganando el partido de Morena. Sin embargo, cuando llegamos como a la medianoche, algo pasó y el PRI subió de votos y ya parecía nuestro PRI que había ganado. Sin embargo, lo que hicimos, y esto es lo importante de la metodología, lo que hicimos en esta metodología fue lograr hacer un análisis no de los votos, no de la suma, no de la acumulación, sino analizamos cómo funcionaba un proceso productivo, pero en este caso el proceso productivo no era de una cosa o un producto, sino era de urnas. Y analizar, ¿por qué las urnas? Porque a través de las urnas podíamos ver cómo se comportan los funcionarios en un proceso electoral, y me refiero a todo el ejército electoral, no a los funcionarios de casillas, no a los ciudadanos, sino me refiero a esa estructura que está adentro del INE, que le llaman los famosos CAES, y que de alguna manera ellos son los encargados de trasladar las urnas junto con los representantes de casilla. Y nosotros cuando hicimos ese análisis descubrimos en las investigaciones que estaba pasando algo, que no se capturaba como iban llegando las casillas. Y paradójicamente, cuando cambia de tendencia, ya sea entre el PRI y Morena, exactamente en el mismo instante que se da ese cambio, el sistema se cae, y lo que ustedes pueden ver, ese hueco que se ven encima de la campana, de la montañita esa es la campana de Gauss, se cae el sistema, que no es otra cosa que el reflejo de que se dejaron de capturar esas casillas. Y lo que sucede es que cuando hablamos de sistemas de información, de cómputo, ya sé que ya está muy lastimado el concepto de algoritmo, pero no es otra cosa más que una fórmula, como cuando hacemos una receta de cocina. Cuando hacemos eso, es muy fácil ponerle un sistema de cómputo, decirle que queremos que unas casillas pasen sí y otras no, y después las que a mí me convienen, las meto en ese PREP que damos a conocer públicamente. ¿Y qué pasó en ese instante cuando se cae el sistema? Exactamente es cuando se da el cruce de que pierde el PAN. Perdón, de que pierde Morena. Y así sucedió exactamente en la elección presidenciable. Hubo una serie de datos que saben con qué se llenó. Esos datos con los que se hizo el conteo rápido cuando se dio a conocer que había ganado Andrés Manuel. Había un gran número de casillas que pertenecían a los gobiernos donde ganó el PAN. ¿Qué significa? Que estaban seleccionadas esas casillas, y con esta metodología lo que les puedo decir es que podemos saber exactamente en cada minuto, a qué hora, cada voto que se mete para definir una historia de las elecciones, se puede definir hasta qué distritos, qué estados, a qué hora. Es posible identificar cómo se puede manipular. ¿Cómo se puede manipular? Si uno administra el órgano electoral, cada uno de esos elementos. Y digo, no sé, cuando quieran, pero sí es importante ver la elección de presidenciable que está más adelante. Esa es totalmente, yo considero que es muy, muy ilustrativa, la que es la presidenciable que está más adelante, porque todos asumimos que efectivamente ganó Andrés Manuel. Pero les puedo decir, y nada más les voy a hacer un comentario, más adelante. Nosotros siempre se ha hablado de la, más adelante, de la sobrerepresentación
de Andrés Manuel López Obrador. Digo, ¿alguna vez hemos escuchado en algún medio de comunicación, en algún político, que nos digan que Andrés Manuel obtuvo el 82% de votos de que ganó Casillas? No, nos dicen que ganó el 53%, pero territorialmente ganó en el 82% de las casillas. Lo que estamos viendo ahí es cómo se capturaron las casillas de presidenciales. Y todos esos picos que ustedes ven en la gráfica son totalmente anómalos. Esa línea que ustedes ven blanca es lo que debería de suceder en la realidad de cómo se deberían de capturar las casillas. No fue así. Se dosificaron todas esas casillas en todo el país, llegaron todavía hasta las 8 de la noche del siguiente día. ¿Y qué estados son los que colaboran para esos picos? ¿Esos picos qué significan? Significan donde de repente se dispara la captura de casillas porque se quiere emparejar una votación. Y paradójicamente, ¿saben de dónde son esos picos? Son estados donde tiene una gran votación, en este caso el PAN. Y digo, podemos ir viendo, yo sé que es técnicamente muy difícil de entender o de darle seguimiento a este tipo de elementos, pero vamos a hacer una cosa, Álvaro, Alejandro, la intención que estamos trabajando con el equipo es cómo generar un sitio en donde las personas, los ciudadanos puedan acceder a estos datos más tranquilamente, más cómodamente, con más tiempo, pero una cosa que sí quiero dejar muy bien claro, todo lo que se ha hecho respecto a estudios de PREPs, de conteos rápidos, es una metodología y se la podemos aplicar a cualquier elección. Se la podemos aplicar a la elección del 2006, a la elección del 2012, a la elección del 2018, y aquí no les comento de la elección 2006 porque era mucho, pero sucede diferente, pero sin embargo se puede determinar cómo ha ocurrido un fraude en cada una de esas elecciones. Y cómo también hay una metodología para contrarrestar justamente estas intentonas de fraude que se hacen en el INE. Sí, hay una posibilidad, sí se puede contrarrestar esto, pero creo que para contrarrestarlo es importante la participación de los partidos políticos. Sí es necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque esta metodología lo que hace es analizar un dato que no se habían percatado los partidos políticos. No nos metimos a votos, no nos metimos a tendencia, no nos metimos a nada de eso. Nos metimos en comportamiento de un proceso humano. Y lo que les puedo decir es que científicamente, con matemáticas y con física, podemos demostrar que lo que decimos es una evidencia que demuestra que es posible hacer un fraude. ¿Y por qué digo que científicamente? Porque esa metodología, si ustedes nada más meten los datos que son públicos, que están en el Instituto Nacional Electoral, en su portal, aplican esta metodología, van a encontrar los mismos resultados que su servidor encontró con nuestro equipo. Es exactamente lo mismo. Lo que quiero decir es que no es un asunto subjetivo, no es la interpretación de una persona. Son datos duros, como si sacáramos un electrocardiograma de una elección. Muy bien, pues Marcelo. Sí. Muy Marcelo, interesante. La verdad es que es complicado entender esto, pero justamente te hemos invitado para darle al auditorio una probadita, porque el tema es muy difícil, es muy técnico, pero precisamente es importante que se tenga en consideración que alguien como tú, Marcelo Loredo, que has trabajado sistemáticamente este asunto, puedas justamente alertar, advertir y aún así, aún también de una manera didáctica, alertar a los propios partidos políticos. Hasta donde entiendo, también funcionarios del INE han tenido conocimiento de esto.
Sí, de hecho quiero comentarles que, digo, porque lo tengo que mencionar, mi interés de dar una probadita y de dárselo a conocer es que esta información, ustedes tienen parte de ella, quiero que el auditorio sepa que la metodología ya no me la quedo, la entrego a los periodistas, a quienes estén interesados. Otro personaje, por lo mismo que en 1988 fue una de las personas que fueron afectadas con un fraude, es la persona que me ha acompañado en todo este largo trecho de investigación, es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Estas investigaciones no he ido solo. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas me ha ido asesorando, me ha apoyado y ha estado participando en algunas situaciones, en algunos eventos que son muy importantes en los procesos electorales. Concretamente en el 2018 hicimos algo juntos. Entonces quiero que no solo quiero platicarlo, sino quiero que se sepa que debe de ser público. Ya no lo tengo en mis manos, ya más personajes como el ingeniero, como ustedes, lo tienen en sus manos, y lo que hay que hacer ahora es sí meternos, porque cada vez que se utiliza lo técnico, no tenemos conciencia de qué significa. Y para mí un proceso electoral, el 60% o más es totalmente técnico, pero simplemente la narrativa nos ha llevado a que esto es algo jurídico. Entonces, sí creo que se puede hacer mucho, y principalmente lo voy a decir desde este momento. Mi interés fundamental es sobre la nueva reforma electoral. Creo que no se ha debatido mucho sobre ello, y sí quiero ser una persona que esté presente para poder influir en lo que debe de ser el nuevo sistema electoral en nuestro país. Correcto. Marcelo Loredo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Los Periodistas y seguimos en comunicación. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue un placer. Hasta luego. Buenas tardes.